Jerusalén era un estallido de luz y barro. Las calles amanecían con el interminable ir y venir de peregrinos que llegaban desde Galilea, desde la Decápolis, desde las orillas del Jordán y desde los confines del imperio. Olía a especias, a sudor, a almendras, a incienso del templo. El aire vibraba con el balido de los corderos que serían sacrificados al caer la tarde. La Pascua estaba cerca, y la ciudad entera se preparaba para la noche más sagrada del año. Pero en medio de aquel bullicio, en el corazón de la ciudad vieja, había un hombre que caminaba con paso sereno y que conocía el final de la historia. Se llamaba Jesús, y aquella noche serida, la última de su vida antes de la cruz, dos de sus amigos, Pedro y Juan, se abrieron paso de entre la multitud para alcanzarlo. Jesús los miró con ojos que parecían contener la eternidad. «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos», les dijo. Ellos preguntaron, sorprendidos, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les dio una señal que solo los que confiaban en él podían entender. Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y decid al dueño de la casa: «El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Os mostrará un gran salón amueblado y preparado. Haced allí la preparación. Esta señal era un mensaje cifrado para evitar que los enemigos lo encontraran antes del tiempo señalado. Pedro y Juan partieron. Las calles estaban llenas de gente, pero ellos avanzaban sofocados, empujando entre la multitud. De repente, vieron al hombre con el cántaro, un siervo con una vasija de barro sobre la cabeza, caminando con dificultad por la pendiente de la calle. Lo siguieron sin perderlo de vista, cruzaron un patio adoquinado, subieron una escalera de piedra y llegaron a una sala amplia, alfombrada con esteras de junco y con una mesa baja en el centro. El dueño de la casa, un hombre de barba gris, los esperaba. Todo estaba dispuesto: los panes sin levadura, las hierbas amargas, el vino tinto mezclado con agua y el cordero asado que ya se doraba en el horno. La sala estaba perfumada con mirra y con olor a lino limpio. Pedro y Juan extendieron la mesa y encendieron las lámparas de aceite, mientras la noche caía sobre Jerusalén como un manto de terciopelo azul. No sabían que aquella mesa se convertiría en el corazón del mundo. Cuando todo estuvo listo, Jesús llevó con el resto de sus discípulos el aposento olía a hierbas silvestres y a fuego. Los hombres se quitaron las sandalias y se sentaron alrededor de la mesa, con los pies extendidos sobre las esteras. La conversación era animada, pero había una tensión invisible en el aire. En un extremo, Judas Iscariote miraba el reloj de sombras, calculando el precio de su traición. En el otro, Juan, el discípulo amado, buscaba el hombro de Jesús para reclinarse cerca de él. Jesús los observó a todos con una mezcla de amor y dolor. Sabía que aquella noche, mientras ellos discutían quién sería el mayor en el reino, él se ceñiría una toalla para servirles la última lección de humildad. De pronto, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto exterior, quedándose con la túnica de lino, y tomó una toalla de lienzo que ciñó a su cintura. Los discípulos lo vieron, extrañados. Luego, echó agua en una palangana de bronce, la tomó en sus manos y comenzó a moverse entre ellos. Se arrodilló delante de cada uno, les tomó un pie, lo sumergió en el agua y lo secó con la toalla. El primer silencio fue de sorpresa, después, de turbación. Los símbolos estaban invertidos. El maestro lavaba a los criados. Simón Pedro, con su temperamento de fuego, no pudo soportarlo. Cuando Jesús llegó a él, retiró los pies. «Señor, tú me lavas a mí». Su voz era un terremoto. Jesús lo miró con la calma de quien conoce el abismo. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro, aún encendido, insistió: «No me lavarás los pies jamás». Jesús, entonces, le habló con una severidad dulce: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Estas palabras atravesaron el alma de Pedro como una espada, y el corazón del pescador, tan pronto como se vio al borde de perder a su maestro, se rindió por completo. «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio». Terminó de lavar los pies de todos, incluidos los de Judas. Cuando volvió a la mesa, la habitación entera estaba en un silencio solemne. Jesús se puso el manto,
se sentó y les explicó: ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquellas palabras quedaron escritas en el polvo de la memoria de los discípulos, aunque en ese momento no las comprendieran del todo, pero en lugar de dejarse penetrar por esa lección, la vieja ambición brotó entre ellos, un murmullo se elevó. ¿Quién había de ser el mayor en el reino que Jesús había prometido? Quizá lo decían en voz baja, pero Jesús lo oyó. Entonces, con una paciencia infinita, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige, como el que sirve, porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. La lección del agua y la toalla era tan profunda que ni el orgullo de los discípulos pudo romperla del todo. La cena comenzó, comieron el cordero con las manos, mojaron el pan en las salsas agrias, bebieron el vino de la bendición. El vino era espeso y aromático, el cordero se deshacía en la boca, pero la alegría de la fiesta se había empañado. Jesús les habló del reino, de la vid y de la luz, pero en medio de la mesa, su semblante se oscureció, su espíritu se turbó, la atmósfera se volvió densa como el humo. Entonces, con la voz entrecortada, pronunció: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Las palabras sonaron como una campana de funeral. Los discípulos se miraron uno a otro, con el corazón encogido, no sabían si se lo decida a ellos. Pedro, desde su lugar, hizo señas a Juan, que estaba junto a Jesús, para que preguntara: ¿de quién habla? Juan, reclinado sobre el pecho de Jesús, levantó la cabeza y susurró: Señor, ¿quién es? Jesús, con la voz apenas audible, respondió: a quien yo diere el pan mojado en el plato, lo mojó en la salsa del cordero, y se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En ese instante, la lámpara parpadeó como un ojo que llora, y Satanás entró en el corazón de Judas. Jesús no lo detuvo, no lo delató a los demás, porque había venido a beber la copa del Padre. Solo le dijo, con un tono que tenía al mismo tiempo órdenes y misericordia: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas tomó el pan y lo comió. Nadie más en la mesa entendió lo que pasaba. Algunos pensaron que, por ser el tesorero, Jesús le enviaba a comprar lo necesario para la fiesta, o a dar algo a los pobres. Pero Judas se levantó de la mesa, empujó su asiento, salió al patio, cruzó la puerta y se fundió con la noche de Jerusalén. El aposento quedó en un silencio de tumba. Afuera, la ciudad seguía bailando su fiesta, pero allí dentro el tiempo comenzaba a desgarrarse. Jesús, viendo que la traición ya había salido al mundo, tomó el pan en sus manos santas, lo levantó sobre la mesa, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Después, tomó la copa, dio gracias y se la pasó, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El metal de la copa brillaba a la luz de la lámpara. Jesús la sostuvo durante un instante eterno, como si quisiera grabar en su memoria el rostro de cada uno de los que estaban sentados a su mesa. El vino, rojo como la vida, se derramó en las copas de los discípulos. Sus palabras no eran un símbolo ni una figura retórica. En aquella pequeña habitación, el amor se estaba convirtiendo en carne y sangre viva para el mundo. Luego, miró a los 11 que quedaban, y su voz se volvió un rilo de ternura: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor era su herencia, su bandera, la contraseña del reino que no era de este mundo. Pero Pedro, en su impaciencia, no podía quedarse en la dulzura, necesitaba comprometerse, demostrar: Señor,
¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús lo miró con una mezcla de lástima y compasión. Las palabras de Pedro eran un canto hermoso que la debilidad iba a romper en pocas horas. Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces. Aquella profecía cayó como una losa sobre la mesa, pero en medio del dolor, Jesús no quería dejarlos solos. Les habló del Padre, del Consolador, de la paz que no es como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy, volveré, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Les prometió que no los dejaría huérfanos, que le pediría al Padre otro Consolador, el Espíritu de verdad, que estaría con ellos para siempre. Cuando terminó, la noche ya estaba cerrada, y cantaron un himno de alabanza, con voces quebradas por el llanto contenido. La melodía flotó por las ventanas abiertas hacia el cielo estrellado, y luego salieron al encuentro de la noche. Camino del Monte de los Olivos, por las calles vacías ya no se escuchaba la fiesta. La luna, redonda y fría, alumbraba las piedras del pavimento. Jesús caminaba delante, con los discípulos detrás, temblando sin saber por qué. En el patio del criado, Pedro todavía no sabía que iba a negar. Juan tampoco sabía que se quedaría al pie de la cruz. Judas ya había sellado su destino con un beso, pero aquella noche, en el aposento alto, el amor había encontrado su memoria eterna, y cada vez que un discípulo parta el pan y beba la copa, aquel instante se volverá presente, porque la última cena no terminó en aquella habitación, se extiende hasta el último de los días. En la última cena, el Creador del universo se inclinó para lavar los pies de sus criaturas. Allí, en el pan y la copa, Jesús nos dejó la forma más íntima de quedarse con nosotros, el amor que sirve, el amor que se entrega. Cuando partimos el pan, recordamos que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y que somos llamados a lavar los pies del mundo.